Vamos a arrancar con Platón, básicamente, decía, por resguardar una cronología. Sin embargo, no es el primer pensador, aunque hay un gran debate acerca de quién fue el primer filósofo, que ya es una pregunta muy interesante para entrarle a la filosofía de Platón y para entrarle a un curso de filosofía. ¿Por qué tenemos la ansiedad de tratar de saber quién fue el primero de? Vieron que siempre estamos con quién fue el primero que habló, el que llegó por primera vez a América. Venimos el día de ayer de una gran polémica y discusión acerca de qué se festeja o qué se conmemora el 12 de octubre. Pero siempre hay una necesidad de fijar origen, ¿no? Digamos, hay una ansiedad por el origen, por entender quién fue el primero de una línea de algo. ¿Quién fue el creador, además? Porque lo del origen no solo tiene que ver con quién fue el primero en términos cronológicos, sino también quién inventa un fenómeno, quién inventa una situación concreta. El caso de la filosofía es un debate muy propio del quehacer filosófico. O sea, hay dos grandes debates que hacen al estatus de la filosofía. Uno, cómo definir qué es la filosofía. Es un quilombo. O sea, no hay dos definiciones de filosofía, digamos, en las que haya consenso. Es más, una vez que uno define qué es la filosofía, es como que traza una línea de demarcación y deja fuera a muchas otras formas de hacer filosofía que no cuajan con esa definición. Por eso el que define de modo hegemónico qué es la filosofía, define, o sea, decide, y se queda con el monopolio de la autoadjudicación del verdadero modo de hacer filosofía. Por eso es fundamental dar un debate acerca del nombre, acerca del concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? Porque van a tener versiones muy distintas que van a hacer ruido, van a generar una pugna entre sí. Muchas veces, digamos, una de las preguntas recurrentes en un curso de filosofía es por qué partimos siempre de la filosofía griega y no de otras formas de hacer filosofía. Como por ejemplo se nos nombra permanentemente en otros dos grandes extremos la filosofía oriental y los sistemas de pensamiento mal llamados precolombinos, ¿no? Digamos, de los pueblos originarios americanos. Es un interesante debate porque la palabra filosofía es una palabra griega. Filosofía, que significa amor, deseo, ¿sí? Hasta amistad puede ser filos también, ¿no? Amigos del saber o deseantes del saber, buscadores del saber, eso es filosofía. La palabra misma, que es una palabra griega, lo que denota, lo que referencia, es el inicio concreto de una forma de pensar llamada filosofía que se dio en el mundo griego más o menos por el siglo VI a.C. O sea, no es que la filosofía oriental no es filosofía, sino que no se atiene a la categoría nominal, al nombre llamado filosofía, nombre que de algún modo estableció el mundo griego cuando inventó, vamos a decir así, esta manera de relacionarse con el pensamiento y con el sentido. Entonces, hay algún anacronismo espacial, territorial, no temporal, cuando uno dice filosofía oriental, porque en realidad el pensamiento oriental, y miren lo que digo, por suerte no es filosofía, porque se sustrae a cierto imperialismo del logos, o sea, de la racionalidad argumentativa que por un lado nos da un montón de beneficios y un montón de logros, pero por otro lado sesga mucho la tarea de la filosofía a la cuestión racional. O sea, la filosofía occidental que nace con el mundo griego suele tomar partido, ha tomado partido decididamente por un recorrido que ha hecho del pensamiento racional el fundamento
de esa tarea, de la tarea de hacer filosofía. Y no es casual que otras culturas pongan el acento en otros aspectos, sustrayendo las construcciones de sentido de la lógica racional. Ponen más el cuerpo, ponen más la emoción. Hay una relación, les diría, hasta más artística con la búsqueda de sentido que excede la omnipresencia de la racionalidad, algo muy típico de Occidente. Nombré una palabra que nos va a acompañar mucho en la clase de hoy, que es la palabra logos. Logos es un término griego. En Platón, en toda la obra de Platón, aparece más de 2.800 veces la palabra logos. Imagínense, Platón escribió más o menos 25 libros. Estamos hablando de una presencia fuerte de este término. Logos, de ahí viene lógica, ¿sí? De ahí viene lógica. Logos básicamente es muchas cosas. Saben que hay muchas palabras griegas intraducibles, pero una, tal vez la más importante en función de lo que yo acabo de decir, tiene que ver con la racionalidad, ¿no? O sea, el logos, como bien de allí se deriva la palabra lógica, tiene que ver con ese aspecto muy propio del humano que es la lógica, ¿no? El razonamiento, una forma de pensar que busca la abstracción, que deriva consecuencias de premisas, ¿sí? Una gran pregunta que nos va a perseguir desde la época griega es la pregunta acerca de dónde está el logos. ¿No hay graf hoy? Hay graf. Hay graf. ¿Dónde está el logos? ¿Te gusta? Me encanta. Como ¿Dónde está el piloto? Es una gran película que hay. ¿Dónde está el piloto? 1 y 2. ¿Sí? La 2 es más pedorra que la 1, pero ¿dónde está el logos? Una gran pregunta que viene del mundo. Ahí está, mira qué linda que queda. ¿Dónde está el logos? Que viene del mundo griego. ¿Y por qué? ¿Dónde está el logos? ¿Dónde puede estar el logos? Si logos es igual a racionalidad, a forma de pensar, a ser lógico en el modo en el que pensamos. ¿Dónde está el logos? ¿Dónde está la lógica? ¿En la mente o en las cosas? Esa es una gran pregunta que se hacían los griegos. ¿El logos está en la mente? ¿El logos está en las cosas? Y si el logos está en las cosas, que se supone que las cosas deberían tener una lógica, ¿por qué el ser humano posee una lógica que comprende y refleja la lógica de las cosas? Otra pregunta peor, porque hasta podría estar invertido, podría ser que la lógica que ordena la realidad no tuviese el mismo lenguaje que la lógica con la que nosotros pensamos las cosas. O sea, por ahí estamos pensando todo al revés, erróneamente, inocuamente. ¿Qué decían los griegos? Coincidencia. Esa es una de las grandes creaciones metafísicas del mundo griego, que la lógica de las cosas coincide con la lógica de nuestro pensamiento. Coincide, esa coincidencia hace que de algún modo cuando pensemos estemos reflejando las cosas tal como son. Eso piensa el mundo griego y ustedes saben que con la modernidad eso se hace trizas. Si hay una gran revolución que se empieza a dar en la modernidad, y lo vamos a ver en la última clase con Nietzsche, es cómo se quiebra el puente que unió durante tantos siglos al pensamiento con la realidad. Tal vez lo que pensemos no sea más que endogámicamente fantasmas de nuestra razón, y la realidad excede permanentemente lo que suponemos que estamos pensando de ella. Platón nace en el año 427 a.C. Dice Giorgio Colli, autor que recomiendo mucho leer. Giorgio Colli tiene un libro que se llama, un libro muy breve que se llama, me olvidé, espera, El nacimiento de la filosofía. Se llama El nacimiento de la filosofía. Tengo una edición yo por editorial Tusquets, El nacimiento de la filosofía, donde
Giorgio Colli, un autor italiano del siglo XX, que tradujo a Nietzsche, por ejemplo, tiene una tesis muy temeraria. Él dice que la filosofía nace con Platón. Todos sabemos que la filosofía no nace con Platón, porque todos sabemos que después de haber leído a Platón y después de haber leído a Aristóteles, todos sabemos de la existencia de por lo menos más de 90 pensadores llamados presocráticos, que empiezan a hacer filosofía 200 años antes del nacimiento de Platón. El primero de ellos, mundialmente conocido por un teorema que ni se sabe si lo estableció él, pero que quedó para la eternidad como el teorema de Tales. Hablamos de Tales de Mileto, que es el primer pensador, el primer filósofo. El mundo griego ha establecido su propio iniciador, porque ¿quién dice que Tales fue el primer filósofo? ¿Hay registros? ¿Alguien le sacó una foto? ¿Estuvo Telenoche cubriendo y sin mentir la escena en ese momento de lo que fue el inicio de la filosofía? Qué mal chiste, ¿no? Pero no importa. ¿El inicio de la filosofía? Bueno, no. ¿Cómo sabemos que comenzó la filosofía con Tales? Porque Platón y Aristóteles, de quienes llegan hasta nosotros sus escritos, sus obras, así lo dicen. O sea, no hay textos originales que hayan llegado del mundo griego hasta nosotros, salvo algunos fragmentos muy puntuales. No hay textos directos originales que hayan llegado hasta nosotros. El primer corpus de textos filosóficos que llegan hasta nosotros de manera completa es la obra de Platón. Ni siquiera la de Aristóteles, que es posterior a Platón, pero de Aristóteles ustedes saben que llegaron primero no directamente por manos de él, pero sí también saben que hay un montón de escritos que no han llegado hasta nosotros. La mayoría de los textos de Aristóteles son textos, son apuntes que se habían escrito y que fueron de algún modo recopilados por discípulos, los peripatéticos, los discípulos de Aristóteles, que llega entonces hasta nosotros gran parte de su obra. De Platón y de Plotino, que es un neoplatónico, llega hasta nosotros la obra completa. Entonces, hay un registro histórico que es fundamental. Tenemos cierta fidelidad de que la obra de Platón es de Platón. Fidelidad hasta ahí. Digo, nadie da la vida por esto. Porque, obviamente, imagínense, en estos 2500 años, las manos que se metieron. Ahora vamos a contar un poco eso. Pero de Platón nos llegó la obra completa. De todos los anteriores a Platón, no nos llegó un pomo. Nos llegaron algunos fragmentos, pedorros, sueltos por ahí, y nos llegó todo un sistema de citas indirectas que mencionan estos autores. Un autor que a mí me gusta, que yo cito a cagar todo el tiempo, es Heráclito de Éfeso. ¿Qué escribió Heráclito? ¿Dónde está el libro de Heráclito de Éfeso? ¿Está el libro de Platón? ¿Está el libro de Heráclito de Éfeso? No. ¿Cómo sabemos que Heráclito dijo nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río? Si no llegó hasta nosotros el libro de Heráclito. Gran pregunta. Bueno, no nos llegó ningún libro de Jesús y fíjense, hace 2000 años que nos están cagando la vida en nombre de un supuesto personaje histórico, ¿no? Pero bueno, no importa. De Heráclito, ¿qué nos llega? Platón, que en un libro llamado El Crátilo, que lo podés comprar en librería Santa Fe, lo podés comprar en Cúspide, en un libro llamado Crátilo, en ese libro Platón menciona que un tal Heráclito dijo que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. O sea, hay que creerle a Platón que lo que él cita de Heráclito lo escribió Heráclito. Y es siempre así, porque estamos hablando de 90 pensadores presocráticos que los estudiamos como si fuesen verdaderos y auténticos. Es más, en ese mismo libro llamado Crátilo, Platón le hace decir a un personaje que Heráclito dijo, todo pasa y nada permanece.
el famoso principio del todo fluye, ¿no? Pantarrei en griego. Hay un montón de gente que me manda, ¿sabes qué, Sofi? Fotos mostrándome que se tatuaron la frase Pantarrei, que es todo fluye, todo pasa, ¿no? Esa frase que aparece, dicha por Platón en boca de Heráclito, que se le hace decir a Heráclito, no hay consenso de que haya sido una frase original de Heráclito. Uy. Mientras otras sí. ¿Por qué? Porque ¿qué haces? Platón dice eso en su libro, pero hay otros escritos de la época de Platón y posteriores que o ratifican o rectifican lo que Platón dice que Heráclito dijo. O sea, el gran trabajo filológico es tratar de llegar a un consenso de que algunas citas de los pensadores, de los que no han llegado hasta nosotros su obra, son reales. Hay gente que le dedicó toda la vida a eso. Hay gente que hoy sigue investigando estas cosas en lugares como el CONICET, que pagamos todos con nuestros impuestos y con mucho amor para que sigan haciendo estas investigaciones. Entonces, ¿por qué dice Colli que Platón fue el primer filósofo? No porque lo haya sido, sino porque es el primero del que nos llega su obra completa. No está mal, porque nos da cierto grado de fidelidad en relación a su obra. Y eso es un montón. Si uno quiere poner un inicio, ¿no? Establecer fijamente una frontera, digamos, acerca de lo que más o menos uno concibe como un pensamiento posible. No había fotocopiadora en la época de Platón, ni imprenta. La imprenta es un hecho del siglo XV, ¿sí? La imprenta es un hecho del siglo XV. ¿Cómo llega hasta nosotros la obra de Platón? Platón escribe en papiros, suponemos, su obra, y hay una figura central en la transmisión de la cultura llamada los escribas, los copistas. ¿Qué era un copista? Era un chabón que agarraba la obra de Platón, la copiaba entera y teníamos un ejemplar duplicado de la obra de Platón. Si la obra original que escribió Platón se hizo puré, por lo menos esa copia quedaba viva. Luego otros iban copiando las copias de la obra de Platón y así subsistía, porque no había, repito, ni fotocopiadora, ni imprenta, no había manera de generar una reproducción técnica de esta obra. Hasta el siglo XV. Con la imprenta, la obra de Platón ya empieza a ser reproducida, pero hasta el siglo XV, el original de Platón, que llega al siglo XV, no es el original de Platón. Platón se murió, se quemó Alejandría, se quemaron los papiros, pero las copias de las copias de las copias de las copias llegaron hasta el siglo XV y ahí sí, esa última copia que llegó se la imprimió y todos, después ya es difícil que alguien dude de la legitimidad de esa obra. Pero hasta el siglo XV, ¿le creemos a los copistas? Se dice que hubo por lo menos 13 instancias de copia desde el original de Platón. Yo me lo imagino a Platón ahí en Atenas escribiendo, ¿sí? Hasta el siglo XV que pintó el original y lo imprimieron. Una vez que te imprimís el primer original, si alguien cambia una coma o no sé qué, más o menos tenés contra qué contraponerlo, pero antes no. Se dice que pasaron 13 como instancias, como que hubo 13 copias. Imagínate el copista que está copiando la obra de Platón, que son 25 libros, ¿no? Y empieza a escribir, y escribe, y se va durmiendo, porque aparte, imagínate el bodrio, aparte, si el chabón no es un experto en filosofía o no le interesa la filosofía, la va copiando,
y de repente nada, miró mal una palabra, puso mal una coma, cambió el sentido de un término y nosotros después nos pasamos años discutiendo por qué Platón quiso decir lo que dijo, ¿no? Y en realidad esa especie de distensión o de dispersión en la obra de Platón es más producto del copista, del que de algún modo dependemos en su fidelidad en su trabajo. Hay un pensador francés llamado Jacques Derrida, que saben que yo lo amo a Derrida, que básicamente trabaja con esas zonas, diríamos, lacanianas, esas zonas, digamos, donde el texto está diciendo algo anómalo, pero como que en general lo dejamos de lado, ¿no? Derrida aborda los textos filosóficos como si fuese un analista, que está de algún modo tratando de escuchar en la palabra de esos textos lo no dicho. En el libro La República, ahora vamos a hablar algo de Platón, hay un momento donde Platón, cuando tiene que explicar lo que es la idea del bien, que es como la idea que rige todo su sistema, Platón dice que la idea del bien está más allá del ser, por ejemplo. Cuando, digamos, al decir que la idea del bien está más allá del ser, se nos descalabra toda su teoría, porque en realidad la idea del bien es la que hace que todo sea en el esquema platónico. Pero al decir que la idea del bien está más allá del ser, la pregunta obligada es, ¿qué mierda es la idea del bien? Porque si está más allá del ser, no es. ¿Y si fue todo esto un error de un copista que puso más allá, pero porque leyó mal? O sea, es como que además te das cuenta que hay algo en la teoría de Platón que no encaja, pero el libro dice eso. Y el copista fue uno al que le debemos todo, nosotros le debemos todo a los copistas que dieron su vida. No es como ahora, que igual, bueno, no importa, damos la vida por otras cosas. Pero el copista estuvo toda su vida, ¿sí?, puesto en esa tarea, y hay una desconfianza que hace que por eso el trabajo académico más duro es tratar de ver la coherencia de una idea a lo largo de los libros. En ese sentido, Platón es medio enquilombado, porque en la obra de Platón hay una última etapa donde sus escritos, muchos de sus textos, se pelean contra los textos juveniles. Y en esto lo voy a sostener las 7 clases. La grandeza de un pensador es saber autocontradecirse. ¿Sale, Graf? La grandeza de un pensador es saber contradecirse. Y entonces tenés muchos Platones, tenés muchos Nietzsches, tenés un montón de Marxes. Está el Marx juvenil, lo vamos a ver, está el Marx del Capital, que es otra cosa. El Nietzsche del Zaratustra no es el Nietzsche del Origen de la Tragedia. Y el Platón de las leyes o de un libro genial llamado El Sofista no es el Platón de la apología, de los primeros escritos. O sea, se van dando obviamente cambios en el desarrollo filosófico de un pensador. Pero bueno, no quiero desordenarlos, contarles entonces un poco, digamos, esta historia de cómo llega nuestra obra, la obra de Platón hasta nuestros días. Les quiero contar que el original, datos, boludeces, pero que a mí me encantan, calculo que ustedes también, si no, no estarían en un curso de filosofía, el original más antiguo que hay de algún libro de Platón es del siglo IX a.C. No, me fui a la mierda, del siglo IX después de Cristo, perdón. Del siglo IX después de Cristo. Hay en un museo un manuscrito, que es una copia de copia de copia, que corresponde a textos de Platón que datan del siglo IX después de Cristo. O sea, en términos museológicos, disponemos de ese, digamos, testimonio, ¿no? Disponemos, por suerte, de esos textos como prueba, si quieren, pero aparte, digamos, es disponer de un material increíble donde ya está ese mismo texto de Platón que vos estás leyendo ahora por internet, ya estaba, está ahí, siglo IX después de Cristo,
el código, no me acuerdo bien el nombre, pero es el texto más antiguo del que llega hasta nosotros. Platón nace, les dije, en el año 427 y hay un suceso que le cambia la vida. Platón es parte de una familia, digamos, adinerada de Atenas que vive todas las circunstancias históricas de lo que fue el siglo de Pericles, el siglo V antes de Cristo, y sobre todo la guerra del Peloponeso, que es una guerra que se da entre Atenas y Esparta en la segunda mitad del siglo V. Entonces, Platón nace en un escenario político muy digamos, con mucho quilombo, porque básicamente la guerra la gana Esparta y lo que hace Esparta es imponer en Atenas, al principio, gobiernos filoespartanos que empiezan después a ser desplazados por las nuevas democracias emergentes atenienses que tratan de sacarse de encima el influjo espartano. Pero ahí, digamos, la democracia es muy endeble, no es la democracia que conocemos nosotros, que también es muy endeble, pero es una democracia contra la cual Platón va a ser muy duro. Algo muy importante de remarcar, en tiempos donde nuestra relación con la democracia es una relación, digamos, muy concreta, digamos, de defensa, ¿no? Permanente, asumiendo sus problemas, asumiendo sus agujeros. Entendamos que Platón, que fue uno de los primeros, de los fundadores del pensamiento occidental, es muy crítico con la democracia. Entiende que la democracia necesariamente conduce a una degradación de las formas de la política. Y de hecho su libro La República, entre otras cosas, es una gran crítica a la democracia de entonces. No es una crítica, diríamos hoy, por izquierda. No es que se queja Platón de que la democracia ateniense deja fuera a las mujeres, olvídense, o a los esclavos. Sería más una crítica por derecha, diríamos hoy. Estoy haciendo un anacronismo insólito que es llevar izquierda y derecha al mundo griego, pero me entienden a lo que voy. Digo, es una crítica más conservadora. Para Platón, en realidad, era muy importante que gobernaran los que saben. Platón es un defensor a ultranza de lo que hoy llamaríamos una aristocracia, donde no hay todavía una idea de democracia representativa, no hay una idea de soberanía popular. Bueno, no hay una idea de lo popular, obviamente, porque el pueblo en la época griega justamente era el que no era ciudadano. Pueblo era el que quedaba exento de ciudadanía, ¿no? El verso de la democracia directa, libre y para todos del mundo griego estaba reducida al 12% de la población, que eran los varones ciudadanos atenienses libres. El 88% restante, que eran los extranjeros, los esclavos y las mujeres, quedaban afuera de la democracia, ¿sí? Entonces, Platón, sin embargo, era muy duro porque incluso en esa democracia, para ese 12%, él decía, una de las críticas más contundentes que da en la República, que la democracia siempre incurre en demagogia, que es como el lugar al que cae degradada la democracia, ya que dice que en la República cualquiera que tenga el poder de convicción, aunque no sepa gobernar, puede convencernos y resultar electo para gobernarnos. Ay, Platón, ay, Platón. Denuncia el marketing de las democracias de entonces. Pero miren qué interesante para pensar las democracias contemporáneas, ¿no? Obviamente, en un esquema en el cual Platón no está pensando la democracia en términos de representación soberana, sino más como una técnica de gobierno. Piensa más, critica más a la democracia en términos de gobernabilidad, ¿no? de destreza de gobierno. Lo que dice él es, si podemos elegir a cualquiera, subrayando el cualquiera como algo negativo, si podemos elegir a cualquiera para que nos gobierne, bueno, dice así en la República, nos puede gobernar un comerciante, por ejemplo, que de gobierno no sabe nada, porque lo único que sabe es llenarse los bolsillos
a partir de las necesidades de las personas. Y entonces podría gobernarnos alguien, digamos, que tiene otra racionalidad, simplemente porque reparte un poco de su dinero y logra convencernos a todos. Miren el modo en que, de algún modo, peleándose contra la democracia de entonces y en un lugar muy distinto al que por ahí muchos estamos parados, sin embargo, nos alumbra en ciertas críticas a la democracia actual o contemporánea. Esa democracia en problemas de fines del siglo V vive un suceso que fue crucial a la hora de pensar la filosofía de Platón, que es el juicio a su maestro llamado Sócrates. Aparece una figura acá clave en toda la filosofía de Platón, que es su maestro Sócrates. ¿Quién fue Sócrates? Sócrates fue un filósofo que nace en el 470, ¿sí? Nace en el 470, muere en el 399 y en el año más o menos, en el año 409, más o menos, cuando Platón tenía alrededor de 20 años por ahí, lo conoce a Sócrates y es uno de sus alumnos constantes. Sócrates es un pensador que se pelea permanentemente contra el establishment de Atenas, tiene una puja que nunca cede contra el establishment ateniense y contra la opinión pública ateniense. O sea, a Sócrates no le perdonan nunca un montón de decisiones que tomó y no le perdonan cierta manera de presentarse en público y de hacer filosofía. Sócrates era un raro, que hacía filosofía de una manera muy distinta como hacía la mayoría de los sofistas de entonces. ¿Qué era un sofista? Era el dueño de un conocimiento que lo vendía y lo ponía en juego para, digamos, formar gente de poder. Era como un pensador, un sofista, pero que tenía mucho manejo de la oratoria, de conocimientos varios, y eran formadores de futuros dirigentes, diríamos. Sócrates sale a dar una pelea contra los sofistas, diciendo que la decadencia del mundo ateniense tenía como responsabilidad primera esta especie de desplazamiento o corrimiento que los sofistas habían hecho de los valores fundamentales de todo saber. Sócrates decía que un saber que no tenía como objetivo el conocimiento de la verdad era un saber corrupto. Y en esa época los sofistas básicamente lo que hacían era, habían mercantilizado el saber. Protágoras, uno de los sofistas más famosos, que cobraba mucha plata por sus lecciones y formaba a los grandes dirigentes y hombres de poder de entonces, tenía una frase muy famosa que pasó a la historia con el nombre de homo mensura, esto es en latín. La frase decía: el hombre es la medida de todas las cosas. Una frase que ustedes entenderán, que si el hombre es la medida de todas las cosas, lo que es justo para mí, porque yo impongo la medida de todas las cosas y por ahí no es justo para Sofía. Decir que el hombre es la medida de todas las cosas es exactamente lo opuesto que decir que hay cosas reales que tienen un valor en sí mismo o un valor objetivo. Se pierde la objetividad. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué es lo bello? Lo que yo digo que es bello. ¿Y qué es lo justo? Lo que yo digo que es justo. ¿Y qué es la libertad? Lo que cada una de las facciones define como libertad. Prendan la tele y van a ver que los grandes debates que hay hoy sobre la libertad tienen que ver con este desacople epistemológico. O sea, hay un grupo de personas que define a la libertad de una manera muy diferente a otro grupo de personas que define a la libertad de otra manera diferente.
Entonces no es una discusión acerca de si hay libertad o no, hay una discusión acerca de cómo definimos la libertad. El relativismo protagoriano, ponele, lo que de algún modo genera es que no haya una única definición de la libertad o que no haya una definición verdadera de la libertad. Lo que se pone en juego es la verdad. Sócrates cree que fue elegido por Apolo, tiene una especie de delirio místico porque un amigo fue al oráculo de Delfos, donde el dios Apolo parece que le dijo al amigo de Sócrates que Sócrates era el elegido. Posta que es la historia de Jesús y de Neo de Matrix, la misma, o sea, replicada, digamos, donde aparece el elegido a mostrar la crisis del mundo griego y pelear por la verdad. ¿Qué hace el mundo griego, el poder de entonces? Decide matarlo a Sócrates, lo condena. Además, Sócrates hace algo que es medio imperdonable, que es perdonar a creo que era el capitán de un barco, que en su momento había medio traicionado los intereses de Atenas, y él en ese momento tenía la función pública, tenía la capacidad de decidir si había que ejecutarlo o no, y decide perdonarlo, y tampoco le perdonan a Sócrates eso. Además tenía costumbres muy raras, no cobraba por sus clases, andaba siempre desprolijo, andaba descalzo, que era un dato que molestaba a todo el mundo, parece. Como que no seguía como las buenas costumbres de la época, y tenía muchísimo influjo en la juventud. Y eran padres de familia que veían perder a sus hijos que se iban a estudiar con Sócrates, que era como una especie de subversivo, ¿no? Sócrates es condenado a muerte, pero durante 8 años, más o menos, ¿sí? Platón estudia con él y conoce toda su historia y recorre las calles de Atenas, entra en diferentes situaciones donde ve a Sócrates discutiendo con gente, escuchando sus lecciones, pero también viéndolo en acción, discutiendo con los sofistas, con los poetas, con los políticos. Y es como que Platón va tomando un poco nota de todo. Uno dirá, ¿cómo? No tenía audios, no tenía papel, no tenía una verga, no tenía cómo. Eso lo hace todo como más increíble, ¿no? Todo más superior en algún punto. Todo más aplaudible, porque lo que hace es increíble. Va tomando registro de todo esto. Y cuando Sócrates es condenado a muerte, parece que esa situación a Platón lo desquicia. Y a partir de ahí, Platón decide transcribir en libros todas las escenas de las que él fue testigo, en las que Sócrates participó en sus diferentes diálogos. Por eso probablemente ustedes sepan que Platón básicamente escribió casi la totalidad de su obra en forma dialógica. Los libros de Platón son libros que no son ensayos donde uno lee un libro donde Platón expone o explaya una idea. Lo que hace Platón básicamente es escribir en forma de diálogo, como si fuese un diálogo teatral, pero no poético, porque los diálogos teatrales en esa época tenían la forma de un poema. Eran diálogos en prosa, muy de la estructura teatral, donde hay un personaje central que siempre es el mismo que Sócrates, y Sócrates está en todos los diálogos discutiendo, conversando con diferentes protagonistas, que pueden ser sus alumnos o pueden ser sus enemigos. Y esos diálogos, lo que tienen de genial es que uno va como
inmersándome, me sale, pero no existe esa palabra, ¿no? Va como se va sintiendo inmerso, se va sumergiendo en la época y en la forma en que se daba ese diálogo. Fascinante, porque uno se siente ahí como un testigo escuchando lo que sucedía en... Ay, gracias, me trajeron un café increíble. Lo que sucedía en esos diálogos. Con lo cual, toda la obra de Platón está escrita o en forma de diálogo. Hay algunas que están escritas en forma monológica, donde habla Sócrates, y otras donde participan muchísimos oradores. Pasa un poco de todo. La mayoría son diálogos, no son de a dos. Está Sócrates hablando con gente. Pero, por ejemplo, uno de los libros que a mí me resulta como más interesante, que es El banquete, es un libro donde lo que hay es como una ronda de oradores, donde los oradores van todo el tiempo exponiendo sus ideas. Entonces, más que un diálogo, hay encuentros así, pero más que un diálogo es una especie de disertación colectiva donde vamos pasando orador por orador. El monólogo más famoso que escribe Platón, se llama La Apología de Sócrates, que es la defensa que hace Sócrates cuando el tribunal lo enjuicia, ¿sí? Y también, aunque es un monólogo, hay una presencia del diálogo ahí, porque Sócrates en un momento, mientras se defiende, refuta las acusaciones. Entonces se va dando ese encuentro. ¿Qué tiene de maravilloso la escritura dialógica? Que permite la experiencia de una filosofía viva. Que es un montón eso, ¿eh? Permite la experiencia de una filosofía viva, porque uno también lee no solo los argumentos que vencen, sino los argumentos erróneos, que es como ser parte de una clase de filosofía, donde vos en una clase de filosofía, lo más interesante de una clase de filosofía no son las verdades a las que allí se llegan, sino son todas las pelotudeces que uno va pensando y que en ese encuentro dialógico con el otro va resignificando, va perdiendo, va cambiando. Algo de eso está en la obra de Platón. O sea, Platón escribe casi toda su obra en forma de diálogos. El personaje central de esos diálogos se llama Sócrates. Y a la inversa, Sócrates nunca escribió nada. No hay ningún libro de Sócrates, a pesar de que un presidente que tuvimos, toquemos madera por todos lados, se equivocó una vez y dijo que había que leer la obra de Sócrates. Pero bueno, los presidentes suelen tener esos gafes. No justifiques, no justifiques. No justifico, pero bueno, suele pasar. ¿Cómo anda la gente ahí? Ya lo estuvieron comentando. ¿Siguen la clase? ¿Siguen? ¿Están atentos? Siguen atentos, hay muchas preguntas, así que seleccionando a full. Bueno, vamos a dejar las preguntas para Están dudando de la existencia de Sócrates también, pero para el último ratito. Están dudando de la existencia de Sócrates. Bueno, es un gran tema ese. Hay hoy un consenso bastante justamente consensuado. Qué pelotudez que dije. No, pero hay como un acuerdo, ahí está, bastante consensuado, de que Sócrates existió. Porque hay textos que hablan de Sócrates que no son de Platón y que son, digamos, de gente como enemiga de Platón, ¿no? Eso juega a favor de esa existencia histórica de Sócrates. Además, Aristóteles habla de Sócrates y ya la generación posterior a Platón, digamos que si Sócrates no hubiera existido, no hubiera hablado de él, lo dan como una persona realmente existente. Que Sócrates haya sido todo lo que Platón expone en sus libros, no lo sabemos. Por ahí fue menos. Pero bueno, digamos, hay mucha homología con la figura de Jesús, por eso lo nombro mucho. Porque pasa lo mismo, Jesús nunca escribió nada, tenemos evangelios que hablan de él y de lo que él hizo, ambos mueren ajusticiados, ambos se los acusa de corromper al pueblo, o sea, y de no creer en... bueno, a Sócrates se lo acusa de no creer en las deidades de entonces,
porque se lo acusa de enseñar que el sol y la luna, dice la acusación, eran piedras y no divinidades. Y a Jesús se lo acusa obviamente de él creerse el Hijo de Dios, pero de nuevo de una especie como de subversión contra la religión de la época. Es más, uno hasta podría aventurar que la historia de Jesús parece haber sido, comillas, escrita por alguien que se sabía muy bien de memoria la historia de Sócrates, porque parecería como en esos cuentos de Borges donde la realidad al final es una copia de la literatura, ¿no? Acá parecería que históricamente se suceden esas homologías, ¿no? Esas traslaciones. Cuestión que Sócrates tampoco nunca escribió nada. Hay una carta, hay una famosa carta que es la carta 7, que es el único texto donde Platón escribe en otro tono, donde habla él, cuenta él. Entonces esa carta tiene también mucho valor filosófico porque está como separada de los diálogos. No hay un personaje ahí como Sócrates, sino que es un texto escrito por Platón donde es el único testimonio de Platón pensando por sí mismo. Acá ponían, es como Bakhtin y Voloshinov. Bueno, empezamos a comparar, ¿no? Nada, no paramos. Y podría seguir con... Tengo otros ejemplos que mejor no los doy. Gilles Deleuze, lo tienen a Deleuze, ya vamos a dar una clase de Deleuze en algún momento. Gilles Deleuze, esto es algo que leí en este libro hiper recomendado de Néstor Cordero, que es un especialista en filosofía antigua. Si quieren tener como una especie de manual, porque es un manual muy riguroso, igual de filosofía antigua, les recomiendo estos dos libros de Néstor Cordero, La invención de la filosofía y Cuando la realidad palpitaba, donde va desarrollando en ambos libros muchos aspectos de la filosofía griega. Gilles Deleuze dice que para querer entender el quid de la filosofía de un pensador, hay que tratarlo como si fuera un amigo, abrazarlo y decirle, loco, ¿cuál es tu problema? Y es muy probable que algo de la biografía de ese pensador o pensadora emerja y uno se dé cuenta por qué un problema filosófico es lo que es. Siempre tiene una raíz existencial, biográfica, que uno soslaya, ¿no? Uno puede decir que toda la filosofía de Nietzsche tiene que ver con muchos de sus dolores corporales, etcétera, etcétera. Y que si le preguntamos a Platón cuál es tu problema, Platón diría la muerte de Sócrates. O sea, lo que dice Deleuze es que no se puede entender la filosofía de Platón sino como una respuesta a una Atenas que ajustició y asesinó a su maestro injustamente. Y es esa injusticia la clave de la teoría platónica. Platón lo que busca, de algún modo, es pelearse contra esa Atenas de la que él es ciudadano, pero que ha traicionado su propia relación con la justicia. ¿Cómo? Digamos, sentenciando injustamente a su maestro. Nunca se recuperó Platón del ajusticiamiento de Sócrates. Y la manera que tuvo de hacer catarsis y dar pelea y redimir a su maestro, y miren cómo lo redimió, que 3000 años después, bueno, un poco menos, pero estamos hablando de Sócrates, y Sócrates es el bueno de la película, digamos. Pero de alguna manera en su propia vida lo que necesitó Platón es escribir estos 25 diálogos y en ellos redimir la figura de Sócrates, pero en la búsqueda de un propósito más bien político, porque a todo esto parece que lo que Platón está intentando es una redención intelectual de su maestro. No. Busca la redención intelectual, pero lo que busca en el fondo es otra cosa. Es poder transformar una realidad social que al condenar
a Sócrates injustamente revela su ignorancia. Aunque les parezca extraño, porque los tiempos han cambiado, para Platón, la muerte de Sócrates es producto de la ignorancia colectiva. Dijimos que era un aristócrata, ¿no? Pero miren qué interesante el planteo. Y seguro que son 1000 ustedes en este momento mirando esta clase. O sea, no creo que no haya uno que no sepa lo que es la alegoría de la caverna, de Platón. Y ustedes saben que cuando el liberado vuelve a la caverna a salvar a los propios lo rechazan, porque el liberado habla en nombre de la verdad que pudo observar cuando salió de la caverna. Ahora, hay que poder transmitirle a los otros que vos tuviste un acceso privilegiado a la verdad. Como mínimo, vas a una institución psiquiátrica. Como máximo, te liquidan. Porque, digamos, aquel que se adjudica esa especie de relación prioritaria con la verdad suele ser visto como un soberbio, pero me preocupa más, suele ser puesto en un lugar patológico incluso, de quién es este que quiere salirse del sentido común y nos habla en nombre de lo real, como si todos estuviésemos de algún modo en una realidad falsa, ¿no? Entonces, cierro esta idea. Para Platón la muerte de Sócrates es producto de la ignorancia. Y digo algo peor. Esto bien de Graf. Para Platón, amo los Graf. Para Platón el mal no existe, Sofi. El mal es ignorancia. El mal es ignorancia, dice Platón. O sea, en la medida en que se eduque a un pueblo y el pueblo educado comprenda la verdadera naturaleza de las cosas, no hay error, pero sobre todo no hay inmoralidad, sino que los que actúan mal lo hacen porque no saben. Por eso todo el proyecto político de Platón no está puesto en otro lado que no sea en la educación. Y La República, que es un libro donde aparece algo así como un manifiesto de una república justa, le dedica la mitad de ese libro a proponer la plataforma educativa, el modo en que debe ser educado el gobernante y el modo en que debe ser educado el pueblo, diríamos. Que es un modo que al día de hoy es básicamente un adoctrinamiento, ¿no? Porque imagínense, alguien que piensa así, digamos, no es muy amigo de, bueno, que cada uno le dé libre arbitrio a su vocación, ¿no? De hecho, para los gobernantes en la República, Platón dice barbaridades que han hecho que un Popper, por ejemplo, acusara a Platón básicamente de filonazi, ¿no? Digamos, por el tipo de ideas que obviamente puestas en su momento histórico son muy interesantes para pensar nuestra contemporaneidad, pero sin hacer una traslación. Pero, por ejemplo, él decía que a los gobernantes, entre otras cosas, había que convencerlos. Miren qué interesante esto. Decía, hay que agarrarlos de chicos, sacárselos a sus familias, meterlos en una especie de criadero de gobernantes con maestros especiales que les enseñaran las cosas tal como son. Pero hay un lugar donde hay que mentirles, dice. ¿Por qué? Porque hay que decirles que ellos son hijos de los dioses. Que tienen, miren, es la primera mención a algo que ustedes deben recordar, que tienen sangre azul, dice él, como para diferenciarnos del resto de los humanos. ¿Por qué? Porque los gobernantes, si se creen hijos de los dioses, entonces no van a estar corrompidos por las dos grandes problemáticas que hacen que todo gobernante se corrompa. Que son, uno, su ambición personal, y dos, la relación con los propios, el priorizar a los propios, a la familia, a los cercanos.
Si le hacemos creer al gobernante que nace de la divinidad, esos dos problemas están absolutamente resueltos, porque no va a tener ninguna ambición de las propiamente humanas y no va a estar pendiente de robar para los propios, diríamos hoy en un lenguaje medio soez. O sea que además, miren, mete mano, ¿no? Uno diría qué horror, pero bueno, o sea, leete 3 o 4 propuestas de los grandes asesores de imágenes del mundo de la política y Platón un poroto, ¿sí? Que por lo menos lo escribe, lo justifica y la República, bueno, tiene sus vaivenes. Platón presidente, dicen por acá. Están a full, ¿no? Hay de todo, es polémico igual. No la sabía eso. Re polémico lo de Platón. Está muy rico este café con leche que hizo Sophie Cornell, que hace de todo, contesta preguntas, hace café con leche. Bueno, dato, paréntesis. Los libros de Platón, ¿sí? Son libros que tienen distintos nombres. Nombré a la República, nombré al Banquete, pero la mayoría, y nombré a la Apología de Sócrates. Justo son 3 muy específicos. Pero la mayoría de los libros de Platón tienen el nombre del principal interlocutor con el que Sócrates dialoga. Por ejemplo, el Critón, que es de la obra temprana, hay una primera... un primer momento de la obra platónica que son los llamados diálogos socráticos, que se sabe que son los primeros textos que escribió Platón. Lo que se discute es si empezó a escribir antes de que muriera Sócrates o después. Cordero dice que empezó con la muerte de Sócrates, pero hay algunos que dicen que escribió antes. Pero, por ejemplo, la defensa que hace Sócrates frente al tribunal, la apología, o el Critón, que es un momento clave, que es cuando Sócrates está a punto de ser ejecutado y los alumnos sobornan al guardiacárcel para que Sócrates huya. Y Sócrates, con la puerta abierta, la cierra, se encierra y le dice a sus alumnos discípulos: si ustedes sobornaron al guardiacárcel, toda mi tarea de maestro fue al pedo. No dice al pedo en griego, ¿no? Pero dice, fue inocua. Porque justamente lo que no tengo que hacer es yo hacer lo mismo que han hecho conmigo. Y decide morir. El Critón, conocido también, todos los libros, se llama el Critón porque es el personaje con el que más habla. Pero todos los libros de Platón tienen como un subtítulo donde está el tema central del diálogo. Por ejemplo, el Critón o sobre el deber, la República o sobre la justicia, el Banquete o sobre el sufrimiento. No, mentira, sobre el amor, pero bueno, es lo mismo. O sea, todas las obras de Platón, entonces, ¿no? Está el Fedón, que cuenta los momentos de la muerte de Sócrates, el Fedro, el Laques, el Parménides, el Protágoras. Después está el Timeo, que es un libro fascinante que cuenta el origen del mundo. Pero digo, tienen como esta estructura, ¿sí? Cierro este paréntesis también para entender. Hay 3 momentos en la producción de la obra platónica. Un primer momento que son los diálogos socráticos, que son diálogos más llevaderos. Si no leyeron nada, empiecen por ahí, lean la Apología, lean el Critón. Son diálogos más bien aporéticos, o sea, no baja línea Sócrates. Lo que dice ahí Sócrates es como que se pelea con las ideas circundantes, pero él es como que escucha al otro y lo hace mierda. Pero después cuando, no sé, por ejemplo en el Critón, ¿qué es el deber? Él no termina de definir lo que es el deber. Lo que hace es pelearse contra los que transgreden el deber. En Laques, que es un libro sobre la valentía, lo mismo. O sea, se pelea contra los jefes militares que se creen que saben lo que es ser valiente y les va demostrando que no. Pero nunca Sócrates define lo que es la valentía. Después hay una segunda parte de la obra, que es la obra más doctrinaria, que la comienza en el año 387 a.C., que es cuando funda la Academia. Sí, Platón fundó la Academia. La Academia es la escuela donde Platón da clase en un barrio periférico de Atenas que estaba dedicado, destinado
al dios Academos, de ahí viene la palabra academia, es un gimnasio que él alquila, que estaba dedicado al dios Academos, de ahí viene academia, ahí da clases. La academia, ¿sabes cuánto tiempo está abierta, la academia platónica? No. 1000 años. ¿What? 1000 años. Después los discípulos de Platón siguen ahí enseñando filosofía hasta que algún emperador en el siglo VII después de Cristo, ya bien cristiano, decide cerrarla por entender que esa filosofía es una filosofía pagana. Pero durante 1000 años la academia, todo el neoplatonismo se forja ahí, hay un montón de pensadores que pasan por ahí. Y cuando funda la academia aparecen los mejores escritos. La República, el Banquete, son de esa época. Y después está el último, Platón, que como les dije, suele pelearse con el anterior, ¿no? El Platón viejo. Platón vive 80 años, donde en su última etapa se pelea con las ideas anteriores. Bueno, dicho esto, y entendiendo cuál es el problema de Sócrates, que es justamente el problema de Platón, perdón, que es tratar de, demostrar la existencia de algo estable para que ese vicio, que es la ignorancia, pueda resolverse en una educación generalizada que, dándole a la ciudadanía la posesión del conocimiento, terminara de algún modo con todas las desviaciones propias de la política. Una sociedad bien educada es una sociedad que no cometería errores, porque es como que te das cuenta cómo es la realidad, entonces ¿por qué te vas a equivocar? Igual es muy fuerte algo que después el cristianismo, moviliza para otro lado, que es que no hay un demonio acá, no hay una presencia del mal en igualdad de peso con el bien. El mundo tiende hacia el bien para Platón. El tema es poder reconocerlo. Por eso el proyecto platónico es un proyecto educativo. Por eso hay que estudiar. Y el punto cúlmine del estudio, esto en La República, en el libro La República está la currícula que hay que estudiar, las distintas materias, está todo eso en el libro La República. Tal vez es la parte que menos se estudia, porque es la más aburrida, pero está buenísimo. Y ahí tiene una frase increíble que nadie me la cree cuando la digo, que es que Platón dice que la filosofía es el estudio, es el saber superior. O sea, para Platón no entiende cómo alguien puede gobernar sin saber filosofía. Es como no puede ser alguien que no entienda cuál es el fundamento último de las cosas, ¿cómo va a gobernar? ¿Gobernaría para una secta o gobernaría para pocos o desde una racionalidad parcial? Y dice una famosa frase que es: nadie puede estudiar filosofía si antes no estudia 10 años de matemática. Ahí salimos todo corriendo. ¿Y estudiaste 10 años de matemática? No estudié una mierda 10 años de matemática, pero bueno, no hago más que recitar la idea platónica. Igual no huyo de la matemática. No es que me parece que no tiene nada que ver con la filosofía. Me parece que hay mucha cercanía, porque en ambos casos lo que se produce es una abstracción del pensamiento. La matemática está más cerca de la filosofía de lo que nosotros pensamos, en la medida en que nos exige abstracción. Y la filosofía, argumentativamente, lo que busca es la abstracción de los razonamientos en algún punto, ¿no? Esa capacidad retórica de un pensamiento que no esté al servicio de la tergiversación de la argumentación, sino de hacer de la argumentación un medio hacia la verdad, ¿no? Bien, ¿qué quiere demostrar Platón? Demostrar entonces que hay algo estable, que hay algo que no es relativo, ¿por qué muere Sócrates? Porque cada uno define justo como se le canta el orto. Dice Platón en algún pasaje de La República, como se le canta el orto así, no. Igual orto, lo dije siempre, es una palabra griega.
que significa recto, correcto, ortodoxo, opinión correcta. El orto le decimos el orto porque es el recto. Vieron que el recto es, bueno, no importa, todo esto no da esta escatología en esta clase tan bella sobre el platonismo puro, pero, digamos, Platón se da cuenta, ahí como escribió Sophie en el Graph, que hay que demostrar algo estable en el sentido de que hay una justicia objetiva. O sea, no podemos estar dirimiendo si lo justo es lo que dicen uno o los que dicen otros. Porque por eso muere Sócrates. Miren qué importante, ¿no? Digamos, hay otro episodio paralelo a la muerte de Sócrates que Platón explaya en el libro 1 de la República. La República tiene 10 capítulos. 10 capítulos. En el primer capítulo, Sócrates, es muy lindo todo los comienzos de los diálogos, ¿no? Toda la cosa a mí me encanta, el boludeo, ¿no? Que es, llega Sócrates con un amigo desde el puerto subiendo y pasa por la casa de un amigo que se llama Polemarco, lo ve y le dice, amigo, ameo, vení, entrá. Porque en esa época era como muy común juntarse a charlar. Ay, cómo se extraña, qué lindo. Re lindo. Igual, antes de la pandemia nadie se juntaba a charlar, ¿no? Pero, Bueno. pero por ahí te juntabas a tomar algo. Bueno, ahí se juntaban a tomar algo, pero siempre discutían. Entonces le dice, vení, pasá que estamos acá con un par de amigos debatiendo qué es la justicia. Y Sócrates dice, qué tema, no sé qué, y entra y escucha un par de definiciones sobre la justicia y una es peor que otra, y Sócrates como que los boludea. En todos los diálogos platónicos, Sócrates les pasa el trapo a todos, escucha a todos decir sus ideas, y él empieza y dice, esto es una boludez por esto, esto y lo otro, vos no te das cuenta de esto, los va como embarullando con los argumentos, es un gran argumentador, el mejor, porque gana siempre, por lo menos en los libros. Y escucha uno que pasó a la fama, llamado Trasímaco, que es un sofista, que en un momento lo ve a Sócrates que está como refutándolo a todos, y Trasímaco le dice a Sócrates, veo que tenés mucha capacidad y que estás destruyendo a todos mis colegas. Ahora, lo refutaste a lo refutaste a este otro, lo refutaste a este otro. Ahora yo te voy a dar mi definición de la justicia. Y le tira. Justo, le dice Trasímaco a Sócrates. Justo es el derecho que impone el poderoso. O sea, llamamos justicia al sistema de derecho que impone el que tiene el poder. Refutame esta, le dice. Ya una remera que diga, refutame esta, por favor, Sophie. No, Graf no, pero refutame esta. Y Sócrates se pone loco. Es más, los 9 capítulos de la República son el intento desesperado por pelearse contra la frase que en realidad lo que justifica es la injusticia. Pero anda a demostrar que no es así, cuando en realidad es el poder el que suele permanentemente instalar la idea de lo justo como un modo de resguardar sus privilegios. Entonces, también me parece, junto a la muerte de Sócrates, esta pelea contra Trasímaco. Toda la teoría de Platón es un intento por pelearse contra esta idea del sofista Trasímaco, que básicamente es la constatación de que no hay nada en el mundo que valga en sí mismo, sino que está siempre supeditado a la construcción que desde el poder se hace de una realidad a la que se construye como imagen y semejanza de las necesidades de ese poder. Porque ni siquiera hablamos, como vamos a ver en otros pensadores modernos, de ciertos consensos públicos que se da a la hora de definir algo como verdadero. Acá hablamos directamente con Trasímaco o con el Protágoras del Homo Mensura, de que el poderoso instala una idea de lo real
funcional a su necesidad. Entonces, ¿cómo te peleas con eso? Hay dos maneras. O es paradigma contra paradigma, guerra de interpretaciones, y a pelearse contra las interpretaciones dominantes desde interpretaciones contrahegemónicas que una vez que desarticulan la dominante, se instalan ellas como nueva forma de sentido de lo real, reproduciendo lo que se cuestiona, o se cree en Dios. Dios es la realidad, o se cree que hay algo objetivo, o se cree en el absoluto. Se cree que cada uno puede pensar que la justicia es A, B, C, pero la justicia es la justicia. Eso es Platón. Platón necesita sostener que hay una realidad, lo dice así en el Fedro, que hay una realidad realmente real. Así se lo suele traducir. O sea, que hay, diríamos nosotros, un absoluto, una realidad objetiva, independiente de las versiones, de las manipulaciones que realizamos. Ustedes dirán, bueno, yo qué sé, muchos dicen lo mismo. No. ¿Por qué? Porque acá viene... Ahí está, Evita está esperando el sábado para manifestarse. Porque lo que agrega Platón es que, y acá viene el sheite, es que esa realidad objetiva y absoluta, para que exista y para demostrar su existencia, tiene que estar en otro lado. Porque para Platón no es un problema de una pugna de interpretaciones. Platón no entra en el paramismo. ¿Saben lo que es el paramismo? Para mí la justicia es esto, para mí la belleza es esto. O sea, lo digo de otra manera. Para Platón es un problema ontológico en la medida en que estemos puestos en un cuerpo material que desea, que transpira y que coge, no lo dice así, ¿no? Pero estamos condenados a un acceso siempre sectario a lo real. Digo, no es una cuestión de voluntad política, es una cuestión, ni siquiera es una cuestión de voluntad, es una cuestión ontológica. En la medida en que vivamos al interior de un sistema finito, la finitud nos condena a siempre parcializar. Que Trasímaco diga, esto es justo para mí, que el otro diga, esto es justo para mí, no tiene que ver con un falseamiento arbitrario de las cosas, tiene que ver con la fatalidad de vivir en un cuerpo. Pero ¿qué dice Platón? No somos solo cuerpo. ¿Cómo podemos acceder a esa verdad absoluta que está fuera de mí esperándome? Porque hay una parte mía que es absoluta, porque el ser humano, miren la vuelta que le da, ¿no? Pero no está creando más que las religiones que nosotros conocemos. En el ser humano hay un aspecto más verdadero que está de algún modo subyaciendo a lo que somos y que hay que habilitarlo. ¿Por qué hay que estudiar matemática? Porque hay que dejar de lado lo corporal, lo material y apostar por ese aspecto humano más abstracto, más formal, que nos define mejor en lo que somos. ¿Cómo lo llama? Alma. Si hay una metáfora clave en el recorrido de la metafísica occidental, es el alma. Platón, casi sin darnos cuenta, instala una metáfora que, según Nietzsche, es el origen de la decadencia de Occidente, que es lo que se conoce como el dualismo ontológico. ¿Qué le puse? Alcohol en gel al borro.
Las letras tienen miedo del COVID. ¿Vos decís, Connie, que el marcador va a andar acá arriba de esto? Sí, ¿no? Bárbaro. Amé esto, amé. No para ahora. ¡Yeah! Delete. Bueno, váyanse ahí ustedes. Dualismo. El dualismo ontológico. ¿Qué es el dualismo? Hay dos divisiones claves acá. Dualismo significa dos. Nosotros concebimos a nuestra realidad como un continuo, como si fuese una, como si la realidad fuese toda sola una. Para Platón, el mundo en realidad está dividido en dos. No hay una realidad, hay dos realidades, hay dos mundos. Y el ser humano, estas dos bolas que dibujé son los dos mundos. Y este rectángulo pedorro es el ser humano. El ser humano también está partido en dos. Hay un dualismo en la realidad y hay un dualismo en el interior del ser humano. En el interior del ser humano, que es el más fácil de ver, el dualismo es cuerpo, alma. Pero Platón va por más. El alma es lo verdadero. El cuerpo es aquello de lo que hay que despegarse. El cuerpo falsea, el cuerpo imperfecciona, el cuerpo es el lugar de lo aparente. Pero nos confundimos porque creemos que nuestra realización está en lo que el cuerpo busca. Pero el cuerpo muta, el cuerpo cambia, el cuerpo se degrada, el cuerpo muere. En lo que muere no puede estar la verdad. Dice en el Fedón, Platón, una de las frases más famosas de Platón. Habría que hacer como un top 10 de las frases famosas de Platón. Una de ellas es esta: el cuerpo es la cárcel del alma. Pero la cárcel, que es la cárcel de Sócrates, la prisión que aprisiona en el sentido de que imposibilita que el alma despliegue su saber. Los ignorantes contra los que Platón se pelea son ignorantes porque están aprisionados en un cuerpo que les desvía su capacidad racional, enquistándolos en esa confusión. Confunden porque claramente, digamos, se dejan llevar por el deseo del cuerpo, que es el deseo por el dinero, por el prestigio, por la fama, por el poder. Pero para que la metáfora cuerpo y alma funcione, el cuerpo tiene que estar ligado a un mundo de lo corporal y el alma tiene que estar ligada al mundo de lo incorpóreo. ¿Qué es el mundo de lo incorpóreo? Y acá el dualismo ontológico que está en el ser humano se vuelve dualismo de la realidad. Gente, gracias a Platón tenemos dos mundos. Este mundo, donde están ustedes, yo, Sofi, Connie. ¿Estás escuchando la clase, Connie? ¿Sí? Grosa. El Conex, Argentina, Nadia Podoroska, qué grosa Nadia. Tremendo. Luciana Pecker, que te quiere mandar alfajores porque está en el chat. Luciana Pecker, mi amor. Cuerpos, ¿no, Luciana? Somos cuerpos, cuerpos y cuerpos. Foucault, le cuento a Luciana, que le mando un gran abrazo, Foucault se pelea con la frase de Platón y la invierte. Foucault dice, no es el cuerpo la cárcel del alma, es el alma la cárcel del cuerpo. O sea, la construcción simbólica del alma como algo verdadero terminó reprimiendo y normalizando nuestro cuerpo deseante.
Por eso la clave está en el cuerpo. Y miren cómo al cuerpo Platón lo hace trizas desde el inicio. Pero el problema es la hipostación de este dualismo en dos realidades. Está este mundo. Todo lo que hace a nuestro mundo, que es este mundo, el único que nosotros conocemos, este mundo sensible porque lo captamos con los sentidos, no sensible de emocional. Este mundo empírico, que es el mundo para Platón, es un mundo aparente. Bueno, tan aparente que me equivoco el rojo con el... Es un mundo aparente. Bueno, voy a seguir esto. Mientras no. O sea, nuestro mundo real, este mundo que es el único que existe, para Platón es un mundo aparente, no es verdadero. No somos verdaderos, porque estamos en un cuerpo. No vivimos en una realidad verdadera. Todo lo que está alrededor nuestro y donde vivimos es aparente. ¿Por qué? Porque está hecho de materialidad, y la materialidad es inestable. Platón está buscando la matriz de las cosas. Esa matriz no puede estar sujeta al devenir, ni a lo material, ni a lo cambiante. Tiene que ser fija, estable, última, eterna. El mundo real, el mundo verdadero, no es este mundo, es otro mundo que está en otro lado. La religión lo llama el cielo. La religión lo llama el mundo de Dios. Pero en Platón no hay Dios, no hay cristianismo todavía. Platón lo que nos dice es que todo lo que existe en este mundo es una derivación de una realidad perfecta que nos excede. Estamos de paso en un mundo irreal. Lo que nosotros llamamos nuestro mundo real es irreal. El verdadero mundo real no es este. Es un mundo donde Sócrates no hubiera sido condenado, porque es un mundo donde solo hay justicia. Es el mundo de las cosas estables, objetivas, verdaderas, de las cuales este mundo no es más que una copia deforme. Somos todos deformes. Y toda la realidad en la que vivimos es deforme. ¿Y cómo reconocemos esa realidad objetiva? ¿Cómo la llama Platón? Pasó a la historia, en la obra de Platón la llama en los distintos diálogos de distintos modos, pero pasó a la historia con el nombre de idea. Por eso a la teoría de Platón se la conoce con el nombre de teoría de las ideas. La palabra idea, gente, quiero ser muy claro en esto, la palabra idea en griego es una palabra griega, no tiene nada que ver con la idea como producto del pensamiento. Por eso en general, cuando se habla de la filosofía de Platón y se coloca el concepto de idea, se lo suele colocar con mayúscula para separarlo, diferenciarlo de la idea tipo, yo ahora tengo una idea con mi mente. Fíjense que acá es exactamente al revés. Las ideas no son producciones mentales, son realidades, como dije antes, realmente existentes, realmente reales, que existen en otro mundo. Son las matrices de las cosas. Y vamos a dar el ejemplo con la justicia. Yo puedo decir que un fallo es justo, o puedo decir que el que Estudiantes de La Plata haya ganado un partido es justo, o puedo decir que lo que fuese, el ejemplo que elijan es justo o injusto. Yo puedo decir que es muy justo, digamos, que, no sé, una condena pública, o que es justo que un amigo mío esté pasando un momento de felicidad. ¿Por qué digo de diferentes situaciones o escenas que son justas? Porque de algún modo hay una presencia de algo llamado la justicia o lo justo en cada uno de estos ejemplos. Más allá de que yo discuta
con otros acerca de cuál es la verdadera naturaleza de la justicia. La pregunta es, ¿hay una naturaleza de la justicia? ¿Hay lo justo en sí? Eso es todo lo que se pregunta Platón. Y va a decir, sí, hay lo justo en sí, pero no en este mundo. Porque en este mundo solo podemos reconocer a lo justo en sí, en su aplicación, en su presencia, en diferentes situaciones justas. Es muy justo para mí que mi amiga Luciana Pecker sea feliz. ¿Por qué? Porque reconozco algo llamado lo justo en sí en una situación concreta. Pero no es que lo justo en sí solo acaece en la felicidad de mi amiga Lula. Acaece en un montón de escenas, pero hay una matriz llamada lo justo en sí, la justicia, la esencia de la justicia. Eso, ¿no? Es como cuando yo te digo, definime la justicia. Bueno, justo es el fallo, no, boludo. Eso es un ejemplo de aplicación de la justicia. Definime la justicia en sí misma. Cuando logramos abstraer y entender lo que es la justicia en sí misma, fíjate que no das ejemplos. ¿Qué haces? Definís conceptualmente, no estás usando ninguna categoría empírica. No necesitas de la mundanidad de nuestro mundo, no necesitas de la corporalidad de nuestro mundo. Es un acto meramente racional. Les voy a enseñar una palabra con la que me floreé años pelotudeando, como saben que hay algo de hacer filosofía que es un canchereo que, como son ustedes parte de este curso, se merecen que se los comparta. Pero es medio de arrogante, pero úsenlo una vez. En sí, ¿se ve acá abajo? Sí. En sí, en latín se dice in se. En filosofía, que no hacemos otra cosa que inventar palabras pedorras para nada, para cancherear, existe la palabra inseidad, que nadie la conoce, obviamente, me imagino. A ver, díganme ahí en el chat. Nadie sabía qué mierda era inseidad. Bueno, inseidad es lo en sí. Es lo en sí de lo en sí. Esa es una paja a la múltiple potencia, la que me acabo de clavar. La inseidad es lo en sí de lo en sí. Entonces yo les digo, ¿cuál es la inseidad del amor? Lula Pecker, ¿cuál es la inseidad del amor? No me puedes dar un ejemplo. Me tenés que definir al amor en sí. Entonces, nada, utilicemos la palabra inseidad, la voy a usar a partir de ahora, ya que se las compartí. Bien, entonces, tenemos dos mundos. Tenemos el mundo de... O sea, la justicia en sí pasa a ser, en el esquema platónico, la idea de lo justo. Pero la idea de lo justo, si quieren, refiere a... Hay un concepto desde el cual se acerca la palabra idea a lo que dice Platón. Yo quiero aparte decirles que idea, la raíz id, al castellano pasa con la B corta. De acá, muchas de las palabras que tienen que ver con vista, con visión, con ver, remiten a ese id griego. ¿Por qué? Porque la idea vendría a ser como la forma. ¿Viste cuando decís la forma de la justicia? Esa es la idea de la justicia. Hay una palabra donde todavía subsiste esta forma de pensar la forma, que es el término ideal. Es como si yo les dijese, no la justicia o la belleza que se da en tal o en cual situación, sino la justicia ideal. Si le descargan a la palabra ideal toda la chotería que tiene la palabra de que por ser ideal, entonces no es real, porque es lo más real. Fíjense, y no me quiero ir de tema, pero les va a encantar, que cuando hablamos de amor platónico, el amor en sí es el amor ideal. Para cualquiera de nosotros, el amor ideal es una chotada, porque es lo que te caga, digamos, la posibilidad de amar de verdad, porque al final amás acá.
Acá no más una nada, estás muerto acá. El mundo de las ideas es inaccesible para el ser humano. Pero en este mundo sensible, el amor viene contaminado por cuerpo, por deseo, por todo lo lindo, ¿no? Ahora, cuando hablas de amor ideal, hablas de la idea de amor que se da en otro mundo. ¿Y cómo se conoce, entre otras formas de definición que tiene esta manera de relacionarte con el amor ideal? Amor platónico. El amor platónico es concebir un ideal del amor, idea ideal, que es como el amor perfecto que claramente nunca puede darse en situaciones propias del mundo sensible o del mundo de lo aparente. Lo más, ¿algo? No. ¿So? Sí, No. venían preguntando, habla del amor platónico, ¿por qué se dice amor Ahí está. platónico? Voy a aprovechar igual hasta el último minuto, perdón si quedan algunas, digamos, queda poco tiempo para las preguntas, pero vamos a exprimir a fondo. Me queda poquito, igual así abrimos para algunas preguntas. Lo que quiero que termine es de quedar en claro este esquema dual, donde tenemos las matrices o ideas de las cosas que son únicas. Son únicas. O sea, la justicia, vamos a tomar el ejemplo de lo bello. Algo bello puede presentarse en diferentes ocasiones. Un atardecer bello, un garche bello, una comida bella. Lo que se presentó en esos tres casos es lo bello en sí, la insaidad de lo bello, la matriz de la belleza, el ideal de belleza, ¿está? Esa matriz o arquetipo también de lo bello, esa matriz de lo bello. ¿Qué color tiene? Porque en el atardecer tiene una disposición de colores y no, la matriz de lo bello no puede tener colores porque si no sería sesgarla solo a la belleza que se da en el atardecer. O sea, si acá está la matriz de lo bello participa en la belleza 1, que es la del atardecer, en la belleza 2, que es la del garche, y en la belleza 3, que es la chocotorta. ¿Qué gusto tiene la chocotorta? Muy rico. ¿Qué gusto tiene la matriz de lo bello que está presente en la chocotorta? No tiene el gusto de la chocotorta. La matriz de lo bello no puede circunscribirse a una modalidad. O tiene todos los gustos posibles o no tiene ninguno. Lo que no puede es tener alguno. Esas matrices son ideales y en tanto ideales no se corporizan en algo concreto. Y ahora voy a dar un tercer ejemplo. Platón da muy pocos ejemplos de las matrices ideales en relación a cuestiones sustantivas, a un objeto. En la República da un ejemplo que es el de la cama. Mirá vos. Pero no la cama para agarchar, la cama como objeto para dormir, para descansar. Bueno, no importa. No me quiero meter en quilombos. Pensemos eso para que se vea. Y vamos a dar un ejemplo, salgamos de la cama. Vamos a dar el ejemplo que damos siempre en una clase de filosofía, que es la mesa. Vieron que en filosofía siempre es la mesa, la silla, el vaso, porque agarrás todas las mierdas que tenés a mano como para ejemplificar en todo. La mesa. En el mundo sensible y aparente está esta mesa. Esta mesa. La compró el Conex especialmente para esta clase. Para este curso, no, para el curso pasado. Antes había otra mesa blanca que también está buena. La mesa blanca está en algún lado. Connie tiene una mesa ahí al lado mío. Y acá, del otro costado, está la mesa de luces. La mesa de Connie es más chiquita que esta mesa. Esta mesa es marrón, la de Connie es negra. Esta mesa tiene 4 patas. La de Connie tiene esa verga en cruz que no... ¿Cómo? Porque es plegable. Es plegable, perdón. Ahora, verga en cruz. Bueno, no importa. Ahora, yo veo la mesa de Connie, que ustedes no la están viendo, pero imagínensela. Y imagínense a Connie que está toda colorada. Nadie la ve, pero está colorada. No sé por qué. La mesa de Connie, digamos, tiene otro tamaño, tiene otro material, tiene otra forma, pero es mesa.
Y esta mesa que estoy usando yo también es mesa. ¿Por qué reconozco a esta mesa y a esa mesa como mesas si son dos mesas completamente distintas, de materiales distintos, de colores distintos, de tamaños distintos? Porque en ambas son, diría Platón, copias, ambas participan de la matriz mesa, porque hay un ideal de mesa o una idea de mesa, la mesidad, diríamos, que no tiene que ver con Messi. ¿Cómo salió Argentina hoy? Ni idea. ¿Alguien sabe? ¿Argentina? ¿Poli? ¿No? ¿Alguien nos puede decir en el chat cómo salió? ¿Estás googleando, Connie? Por favor, o sea, un dato fundamental. ¿Puedo creer? ¿Cómo? ¿Ganó o perdió? Ganó. Bien, ganó Argentina 2-1. Entonces, la mesidad, gracias, la mesidad o meseidad, que es lo que hace que la mesa, la esencia de mesa, está como una matriz en otro mundo, en este dualismo que inventa Platón, y permite que reconozcamos a las distintas mesas. Por algo esto es una mesa y eso es una mesa, porque ambas participan de la idea de mesa. Ahora, la idea de mesa no es una idea que, como está en otro mundo, vos puedas acceder en vida. Nadie puede sentarse en la idea de mesa. Salvo Dios, o los ángeles, o vos si estás muerto. Si estás sentado en la idea de mesa es porque te moriste y no te diste cuenta. La idea de mesa, qué lindo lo que dije, ¿no? Pero la idea de mesa, y les hago otra pregunta, la idea de mesa, ¿de qué color es la idea de mesa? De ninguno. Porque si fuera marrón, entonces la mesa de Connie no sería mesa. O sea, la idea de mesa no puede excluir. Es al revés, es 100% inclusiva. Aguante la idea de mesa. Es progre, es inclusiva. ¿Por qué? Porque todas las mesas son parte de esa matriz. Claro, si yo agarro esta silla que tengo acá atrás, mírenla, esta silla, y apoyo en la silla un plato y lo uso de mesa, le genera un problema a Platón. Porque en realidad estoy usando una silla como mesa, pero la silla es silla. Platón diría muy bien, es el mismo tipo de tergiversación de la que parto para pensar esto. Loco, la mesa es mesa, la silla es silla. En una realidad ordenada, las matrices son claras. No confundamos, ahí es donde se provoca la ignorancia. Platón termina instalando un dualismo fundamental, o sea, termina generando una concepción de la realidad partida en dos, con un aditamento bastante problemático para el ser humano, que es que nos condena a vivir la vida en un mundo de la apariencia, en un mundo de la imperfección, en un mundo de la falsedad. Con lo cual la aspiración del ser humano es a salirse lo antes posible de este mundo aparente para acceder al mundo único y real y verdadero, el mundo de las matrices que está más allá. Incluso hay una idea central que rige el mundo de las ideas, que es la idea del bien. ¿Qué es la idea de las ideas? Porque si toda cosa en este mundo refiere o es copia a una idea de la que se deriva, todas las ideas al mismo tiempo refieren a una idea suprema que es la que las hace ser ideas, que es la idea de las ideas, la idea del bien. Gracias a esa idea del bien está la idea de mesa. La idea de mesa tiene todos los colores, todos los tamaños, todas las posiciones, todos los materiales.